que es la librería para manejar o parsear fechas en JavaScript, ya que Moment fue eh, este, deprecado, como dice por ahí, o sea, ya no se usa. Lo primero que hacemos es importarlo, después de que se instala con npm, se importa y ya tenemos acceso a este datetime. Este datetime le va a agregar poderes especiales a nuestra fecha. Aquí tengo una fecha y antes que todo lo primero que voy a hacer es un console log de datetime, que es lo que acabo de importar. Datetime es simplemente una clase, es una clase. Entonces, por ejemplo, si utilizamos el método now en la clase datetime, él me muestra un objeto de tipo datetime. Ya no es la clase, sino el objeto de tipo datetime. Entonces, aquí tenemos muchas cosas, es decir, muchos superpoderes que se le agrega a esa fecha. Si colocamos, por ejemplo, aquí un punto, nos dice como que los distintos métodos o cosas a los que podemos acceder. Por ejemplo, si yo accedo a month, vamos a ver qué me da month. Me da el mes de hoy, porque antes de eso dice now. O sea, aquí, desde aquí, desde todo esto verde hasta aquí, tengo la fecha de hoy. Y el punto month es como un superpoder donde solamente me va a dar el mes. Como lo dice aquí, mira, te da el mes en número, del 1 al 12. Y así tenemos distintos superpoderes aquí. Pero entonces viene la gran pregunta. Si yo no quiero la fecha de hoy, sino que quiero otra fecha, para poderle aplicar a esa otra fecha los superpoderes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le agrego los superpoderes a una fecha personalizada y no la de hoy? O sea, quizá tendría que yo poner aquí adentro la fecha que yo quiero. Pues ahí está este artículo donde dice formas de parsear una fecha. Entonces, la primera es con from ISO o desde el formato ISO. Te dice cómo las va a recibir o las va a esperar la fecha. Una forma es esta: año, mes, día. Ojo con el guión. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí una así: año, mes, día. Y lo que tengo que hacer es poner from ISO la fecha. Y ya aquí, sin el month, ya tengo una fecha personalizada, es decir, no es hoy, sino que es una fecha personalizada con superpoderes. Veamos en el ejemplo, aquí está. Cuando abrimos, dice que es el año 2022, el mes 12, el día 31. Y tiene muchas cosas, tiene muchos superpoderes aquí que se le pueden aplicar. Entonces ya aquí ya podemos hacer muchas cosas, como tu format, por ejemplo, que tu format recibe aquí el string del formato que quieres. Y para ver los formatos está, por ejemplo, esta página, o lo puedes ver en la documentación oficial de Luxon. Y, por ejemplo, si quieres obtener un día en letras, tendrías que poner 3C. Entonces, probemos. Colocamos aquí 3C dentro del tu format. Y me dice Saturday, sábado. Ah, pero yo lo quiero en español. Perfecto, como tiene sus superpoderes, entonces ponemos aquí punto set locale. También está en la documentación. Es otro método que le puedes aplicar a la fecha con superpoderes. Ponemos set local español, por ejemplo.
español. O sea, ahora dice SAP, de sábado. ¿Bien? Entonces aquí colocamos el idioma, aquí colocamos el formato y podemos seguir poniendo otras cosas, más formatos y más cosas gracias a los superpoderes que tiene esta fecha. Entonces, pero además de from ISO, hay otras formas, porque de repente tu fecha no viene así, tu fecha está de otra forma. Entonces vamos a ver de qué otra forma yo puedo importarle a Datetime la fecha para que él le agregue los superpoderes. Entonces sigamos leyendo aquí. Dice que acepta este formato, el método from ISO acepta esto, acepta la fecha así en formato UTC, así como todo esto que se ve aquí, acepta la fecha así, así, así. Si no te gusta from ISO, entonces hay otras formas también. Está por ejemplo from HTTP, creo que eso no lo vamos a usar mucho. Está uno que se llama from SQL, que acepta las fechas también de este formato. Puede ser así, con guión, año, mes y día. Año, mes y día con guión y hora. También te la acepta. También te la acepta así con la zona horaria. Así. Entonces ya tenemos from ISO es una forma. From SQL es otra forma. Veamos qué otra forma podemos importarle la fecha a Datetime. Mira, puedes importar desde milisegundos. O sea, si tienes la fecha en milisegundos, se la pasas por aquí y ya tienes tu fecha con superpoderes. Puedes hacerlo con from seconds. Puedes hacerlo con este método from JavaScript date. From JavaScript date, o sea, desde una fecha de JavaScript. Y las fechas de JavaScript utilizan este new date. Entonces fíjate cómo new date lo mete aquí adentro del paréntesis y personaliza la fecha y le da los superpoderes de Datetime. Entonces, from JavaScript date también funciona. Y también funciona el from format. From format. El from format recibe tres cosas aquí: la fecha, el formato y la zona horaria opcional. Entonces yo podría poner aquí from format. From format sería la fecha, necesitaría el formato y la zona horaria opcional. Entonces el formato ya sabes de dónde lo saqué, ¿te acuerdas? De la documentación. Entonces yo pongo aquí CSC, que es SAP. Tengo que poner aquí CCC, por ejemplo. Entonces de esa forma yo creo una fecha personalizada. Claro, aquí tendría que ser, por ejemplo, SAP. Entonces aquí sería SAP y aquí sería en formato CCC y ya él sabe que SAP es sábado y de esa forma captura la fecha. Entonces lo primero que hay que saber es cómo capturar la fecha, personalizarla, cómo agregarle a una fecha personalizada los superpoderes de Datetime. Y una vez que ya tiene los superpoderes de Datetime, entonces ya le podemos aplicar los demás métodos para formatearla como nosotros queramos.